Hola, y aquí estamos una vez más con otra clase adicional del curso. Esta vez continuamos en la modalidad virtual y vamos a analizar un tercer ejercicio que pues tiene detalles muy interesantes. Se trata del ejercicio 2.25, también del libro de Sadiko, quinta edición, y el problema dice que para la red mostrada en la figura, hallar la corriente, la tensión y la potencia asociadas con el resistor de 20 kiloohms, es decir, con el resistor que está al final. Y nos presentan esta red que pues al principio cuando uno la ve pareciera muy complicada, pero en realidad no lo es. En realidad en este circuito tenemos básicamente dos circuitos en uno, porque tenemos una parte acá a la izquierda y una parte acá a la derecha. Este enlace en este nodo inferior es únicamente un enlace en el nodo de referencia. Sin embargo, no hay una relación entre ellos más que la variable de control que estamos viendo acá. En la parte de la derecha tenemos la fuente de corriente controlada que depende de V0 y V0 es una tensión que está del lado izquierdo del circuito. Entonces, esa es la única relación que existe entre ellas. El hecho de que cualquier cambio en la parte izquierda que haga cambiar V0, pues nos va a repercutir del lado derecho en la fuente controlada. Nada más, ¿verdad? Entonces, yo he hecho estas marcas en rojo pues para facilitar el análisis. A la tensión en la resistencia de 20 kiloohms le he llamado Vx con esta polaridad, y a las corrientes IB e IA les he asignado las resistencias de 5 kiloohms y de 20 kiloohms en la dirección que ustedes pueden ver. Recuerde que al estar estos 5 elementos en paralelo, todos ellos van a tener la misma tensión, ¿verdad? Vx va a aparecer en la resistencia de 20K, en la resistencia de 5K y también en la fuente controlada de corriente. Entonces, tenemos que encontrar Vx y tenemos que encontrar Ib para poder encontrar también la potencia asociada con ese resistor. Y como les decía, V0 está entonces, es una variable de control que está entonces en la parte izquierda del circuito. La primera ecuación, pues obviamente la vamos a sacar entonces de la parte izquierda del circuito, porque vean que la parte izquierda es mucho más simple. Tenemos una única trayectoria cerrada, una única malla, y en esa malla pues solo hay un resistor y hay una fuente de corriente, por lo que Vx la podríamos obtener directamente por ley de Ohm. Es un resistor, conocemos la corriente que está fluyendo a través de él, es una corriente de 5 miliamperes, y conocemos su resistencia, podríamos conocer su tensión. Esa corriente de 5 amperes nuevamente cae en este nodo inferior, que es el mismo nodo para todo el mundo, pero no hay ninguna interacción de esa corriente con la parte derecha, a excepción, como les decía, de la variable de control. Esa es la única relación que tenemos entre una cosa y la otra. Pero entonces podemos asumir que la corriente de 5 miliamperes es una corriente que se mantiene en esta parte izquierda del circuito nada más. Entonces vean que acá, para encontrar V0, lo que hice fue aplicar ley de Ohm directamente. Obtuve que V0 es R por I. Conozco R, conozco I, por lo tanto V0 me da de 50 volts. Esa es la magnitud de esta tensión, y esa tensión pasa al lado derecho del circuito como una variable de control, nada más. En esta parte, en la parte derecha, como tenemos un único par de nodos, ¿verdad? El nodo superior al que he identificado como 1 y el nodo inferior en la parte de abajo, lo más conveniente aquí pues es aplicar el ley de corrientes de Kirchhoff,
Igual, ustedes pudieron haber simplificado este paralelo y haber encontrado la tensión Vx aplicando ley de Ohm, pero en este caso pues yo lo voy a hacer utilizando LSK directamente. Entonces yo voy a plantear una ecuación de corrientes y luego voy a transferir esa ecuación en función de Vx y vamos a resolver. Entonces, tenemos que en el nodo 1 hay una corriente que entra, que es esta corriente controlada, con magnitud 0,01 V0, y tenemos corrientes que salen IA e IB. Entonces aquí lo tenemos, corrientes que entran negativas, corrientes que salen positivas. Entonces menos 0,01 V0 más IA más IB tienen que dar 0. La suma de esas tres cantidades tiene que dar 0. Muy bien. Nuevamente hay que escribir IA e IB en función de una tensión porque no las conocemos como cantidades independientes, pero nos damos cuenta inmediatamente que, de nuevo, la resistencia de 5K y la resistencia de 20K tienen la misma tensión Vx. Entonces en ellas aparece la misma tensión y podemos aplicar ley de Ohm en cada una de ellas para despejar IA. En la resistencia 5K, IA sería tensión entre resistencia, es decir, Vx entre 5K. Y en la resistencia 20K, por lo mismo, la corriente IB tendría que ser tensión entre resistencia, Vx entre 20K. Y eso es exactamente lo que he puesto en esta segunda parte. Sustituí IA por esta división, IB por esta otra de acá, y la corriente controlada la mandé para el otro lado porque ya está en función de V0. Entonces la mandé positiva al lado derecho. Ahora entonces resuelvo estas fracciones y me queda que Vx entre 4000 es igual a 0,01 V0. V0 lo conocemos, es 50 volts, por lo tanto ya podemos despejar Vx y decir que Vx es igual a este producto, y resolviendo nos da que Vx es 2000 volts o 2 kilovolts, ¿verdad? Y ahora ya tendríamos entonces la tensión en la resistencia de 20K, que es Vx, 2000 volts. Para encontrar la corriente y la potencia, pues primero encontramos la corriente. Ya sabemos que la corriente VB, como dijimos aquí arriba, era Vx entre 20.000, tensión entre resistencia. Y ahora sí conocemos Vx, es 2000, 2000 entre 20.000 nos da 0,01 amperes. Esa sería la corriente IB que fluye por acá. Como nos está dando positiva, pues la dirección es la correcta. Como Vx nos dio positivo, la polaridad de este Vx estaba correcta. La asumimos bien. Y finalmente entonces la potencia disipada en esa resistencia es el producto de ambas cantidades. Potencia es tensión por corriente, Vx por IB, 2000 que es Vx, por 0,1 que es IB, nos da que la potencia en este resistor es de 200 watts. Ok, entonces ya resolvimos este circuito utilizando también leyes de Kirchhoff. Vamos a pasar a la segunda parte en la que vamos a hacer la simulación en microcap. Bien, entonces ahora estamos en la ventana de microcap y vamos a simular el circuito que acabamos de resolver analíticamente. La idea de este ejemplo es que ustedes vean cómo se trabaja con las fuentes dependientes en microcap y cómo se insertan esas fuentes en el circuito y cómo se hace para asignarles una variable de control. Entonces, antes de insertar la fuente controlada, yo voy a insertar los componentes, los otros componentes del circuito. Ocupo colocar una fuente de corriente independiente, que es una fuente de 5 miliamperes, entonces recuerden colocar 5M minúscula en el espacio de valor para que sea una fuente de 5 miliamperes. Y luego ocupo colocar varias resistencias, las voy a buscar por acá. Primero fue una resistencia de 10K,
Entonces también recuerden colocar 10K minúscula en el espacio de valor para que les quede una resistencia de 10K. Luego aquí es donde tendría que venir la fuente dependiente, la fuente controlada, y más para acá voy a colocar entonces las otras dos resistencias que son de 5 y de 20K. Entonces primero la de 5K y después voy a colocar la de 20K. Entonces ya ahí tengo las tres resistencias, ya estoy listo para colocar la fuente controlada. La fuente controlada o las fuentes controladas en general no están en este menú de acceso rápido que está aquí en la barra, sino que hay que ir a buscarlas al menú de componentes. Entonces ustedes no van a poder ver el menú, pero yo les voy a decir cuál es la ruta para encontrarlas. Entonces entran al menú de Component o al menú de componentes. Ahí van a encontrar una opción que se llama Analog Primitives o primitivas analógicas. Ingresan a ese menú y más o menos como a la mitad está una parte que dice Dependent Sources o fuentes dependientes. Ahí es donde tienen que ingresar y ahí van a encontrar las cuatro primeras que son las fuentes que nosotros hemos visto en clase. Fuente de corriente controlada por corriente, fuente de corriente controlada por tensión, fuente de tensión controlada por corriente y fuente de tensión controlada por tensión. En este ejemplo nos sirve pues la segunda, entonces sería fuente de corriente controlada por tensión, la voy a seleccionar y aquí la tengo, la voy a insertar en el circuito en esta posición. Se me abre la ventana de características de la fuente y en el espacio de valor yo voy a marcar mostrar y voy a colocar el valor de la ganancia de esa fuente, que en nuestro caso es 0,01. Esa es la constante que se multiplica por la variable de control. Entonces vean que aquí ya me aparece la fuente dependiente identificada como G1 y acá lo que tengo es el valor de la ganancia, 0,01. Luego, vean que la fuente en este caso, de un lado tiene un par de pines, que es donde nosotros vamos a colocar la tensión de control, y de este lado pues viene la fuente de corriente, pero en este caso está viendo hacia abajo. Yo ocupo que vea hacia arriba, pero ocupo mantener los pines de control de este lado porque la tensión de control está aquí, está en esta resistencia. Entonces vean esto, yo puedo marcar acá el elemento, la fuente controlada, y aquí arriba en la barra de herramientas yo tengo varias opciones, tengo dos botones de flip o digamos para darle vuelta a este componente. Puedo darle vuelta en el eje Y de esta forma o puedo darle vuelta en el eje X o rotarla en el eje X de esta forma. Entonces esta es la que más me sirve para el circuito que estamos trabajando. Entonces voy a comenzar con la herramienta del cable a colocar las conexiones en el circuito. Voy a dejar para el final la parte de la fuente de corriente para que ustedes la vean, la fuente de corriente controlada, para que ustedes vean cómo le voy a colocar la variable de control. Aquí tengo pues el nodo inferior, voy a enlazar a todos los elementos a ese nodo. Ok, y hasta acá estamos con el circuito casi completo. La variable de control de esta fuente es V0 y V0 es la tensión en esta resistencia. En el diagrama está muy bien identificado cuál es la polaridad de esa tensión de control V0. Dice que la terminal positiva está de este lado y la terminal negativa está de este lado. Entonces yo tengo que respetar esa misma polaridad a la hora de asignar la tensión de control. Y también la voy a asignar con la herramienta de cable. La terminal positiva la voy a conectar acá al punto positivo de V0 en el diagrama, y la terminal negativa yo la voy a colocar en la terminal negativa que a mí se me indica en el diagrama para V0. ¿Ven? Entonces de esa forma la tensión V0
con esta polaridad, positivo, en este punto en relación con este otro, es la que se aplica a esta fuente controlada. Esa magnitud se multiplica por 0.01 y se convierte en una corriente que ahora alimenta a la parte derecha del circuito. Bien, y recuerden, para completar la simulación, que tengo que colocar el nodo de tierra, el nodo de referencia, igual en la parte inferior del circuito, en el nodo inferior. Ese va a ser el nodo de 0 volts. Y ya una vez con eso acomodado, pues ya entonces estoy listo para analizar el circuito. Entonces voy a ir a la pestaña de análisis y voy a seleccionar Dynamic DC. Ok, entonces ya aquí tengo la ventana de siempre. Voy a cerrar la ventana que aparece, voy a mover esta para acá y ahora pueden ver los valores de tensión. Voy a mover este para arriba para que quede más claro y voy a mover este también para aquí arriba. Entonces vean que, como habíamos predicho, me aparece en la resistencia R1 una tensión que es igual a la caída, al potencial de este nodo menos el potencial de este, que es 0. Entonces sería 50 menos 0. En R1 aparece una tensión de 50 volts, como ya habíamos predicho. Esa tensión se manda a la parte derecha del circuito vía la fuente controlada y me origina una tensión en estas dos resistencias y en la fuente de 2 kilovolts, como pueden ver ustedes acá. Acá el simulador me está diciendo que la tensión en este nodo, que es la tensión en estos tres elementos, es de 2 kilovolts, perdón, como habíamos calculado. Podemos ver ahora las corrientes que están circulando. Una corriente de 5 miliamperes en esta dirección. En R1 una corriente de 5 miliamperes en esta dirección, ¿verdad? Como habíamos predicho. Luego la fuente controlada de tensión me está produciendo 50 miliamperes de corriente, que es el resultado de multiplicar 0,01 por 50 volts, ¿verdad? Entonces me va a dar 50 miliamperes. Y por la resistencia R2 están circulando 400 miliamperes en esta dirección, y en R3 tenemos 100 miliamperes en esta dirección. Y vean aquí cómo se cumple perfectamente la ley de corrientes de Kirchhoff. En el nodo este superior, donde está la tensión, están ingresando 500 miliamperes y están saliendo 400 por acá y 100 por acá. Entonces la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entran 500 miliamperes y salen 500 miliamperes. Y finalmente vamos a ver entonces las potencias en cada elemento. La fuente independiente I1 está generando 250 miliwatts. La resistencia R1 está disipando 250 miliwatts. La fuente controlada de corriente está generando 1 kilowatt de potencia. Y R2 está consumiendo 800 watts de potencia, mientras que R3 está consumiendo o disipando 200 watts de potencia. Entonces también vean cómo se conserva la energía. La fuente I1 está generando toda la energía que está disipando R1, no hay ninguna pérdida, mientras que la fuente controlada generó o produjo 1 kilowatt de energía y ese kilowatt lo consumió R2 y lo consumió R3. Bien, entonces aquí pueden ver el resumen en esta ventana: simulación de DC a 27 grados de temperatura. Hicimos una simulación de tensiones, corrientes y potencias, y en esta parte de acá pues el simulador nos dice que se generó 1 kilowatt de energía y se disipó 1 kilowatt de energía. Bien, entonces de esta manera
completamos este tercer ejemplo. Ya pueden ver ustedes pues el método de análisis eh, convencional, en papel exacto, y el método de análisis mediante el simulador microcap. Entonces, nos veríamos pronto en una siguiente clase. Muchas gracias.